La Iglesia Evangélica Independiente Getsemaní y sus obras presentan su programa Un Mensaje de Esperanza. Muy buenos días, Dios les bendiga, les saluda un servidor Fernando Gómez. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder estar nuevamente con ustedes en este programa. El tema de esta mañana se titula El arrepentimiento. Está basado en Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces, comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Llama la atención que en el comienzo de la predicación del Evangelio, nuestro Señor Jesucristo predicó del arrepentimiento. Él predicó muchas doctrinas, nos dejó muchas enseñanzas, muchos estatutos, pero llama la atención que del conjunto de enseñanzas y de doctrinas del Evangelio, Cristo iniciase con el arrepentimiento. Por cierto, fue el primer mensaje que él dio. Lo primero que se levantó a anunciar fue esta doctrina. ¿Qué es el arrepentimiento? Que Jesús le dio tanta importancia. El arrepentimiento, en primera instancia, es el reconocimiento de pecado, que el hombre ha pecado contra Dios. La determinación de abandonar el pecado y de volverse a Dios de todo corazón. La Escritura así es como nos lo aconseja en Isaías capítulo 1, versículo 16. Dios, hablando a su pueblo por medio del profeta Isaías, le ordena al pueblo que se arrepienta y le dice que para arrepentirse tiene que hacer esto: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. De manera que claramente estipula: el arrepentimiento es el abandono del pecado y volverse a Dios. ¿Quién es el que nos llama al arrepentimiento? Quien nos llama al arrepentimiento es Dios. ¿No es cierto que Jesucristo es Dios? Es Cristo en este su primer mensaje diciendo a los hombres: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es Dios el que llama al hombre a abandonar el pecado. Es Dios el que llama al hombre a que se aparte de sus iniquidades, de sus delitos, de sus desvíos, de sus extravíos, que deje esa vida de ignorancia y se vuelva a Dios. Por lo tanto, siendo Dios el que nos llama, es un mensaje que no debe ser ignorado. Es algo que debe ser tomado en cuenta. En el libro de los Hechos, capítulo 17, nos dice que el mandamiento de Dios para todo ser humano es esto. Leamos, y dice de la siguiente manera: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Notemos entonces el mandamiento del Señor. Manda a todos los hombres que se arrepientan. Aunado a esto también, no solamente nos llama, sino que hay una obra continua de Dios en la vida de todo ser humano. Y esa obra que se realiza en favor del ser humano siempre es hacia el abandono del pecado y a volverse a Dios. Eso lo declara Romanos 2:4: o menospreciad las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que en su benignidad te guían al arrepentimiento. Dios está haciendo continuamente esa obra, guiando al hombre al abandono del pecado, guiando al hombre al abandono de lo malo, procurando que el hombre se vuelva a Dios. Hemos escuchado casos de hombres, de mujeres, de personas que estando en el pecado, que viviendo, practicando el pecado, de pronto han sido tocados y como que una venda ha caído de sus ojos y de pronto han caído a la realidad de su condición de pecado. Esto me recuerda a Lucas 15:17. El hijo pródigo dice que volviendo en sí, reconoció que había pecado. Esto me recuerda a Hechos 16:30, cuando el carcelero de Filipos, viene aquel terremoto, se introduce para preguntarle a los apóstoles que estaban encarcelados: ¿qué debo hacer para ser salvo?
Dios en un instante tocando el corazón, moviendo el corazón del hombre para que cambie su vida de dirección. Es lo que Dios hace. Mover el corazón del hombre para que el hombre se aparte del pecado. ¿Para quién es este llamado? ¿Y por qué el hombre tiene que arrepentirse? El llamado al arrepentimiento es para todo ser humano, por cuanto todos hemos pecado, dice la Escritura. Por cuanto todo hombre está bajo pecado, Romanos 5:12 lo dice, que así como el pecado entró por un hombre, luego la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. El arrepentimiento es una necesidad en todo ser humano, por cuanto ha sido sumido en el pecado, y sobre él está la carga de culpa del pecado. Para ello es comprensible y es necesario también señalar por qué el hombre debe de arrepentirse. Primero, porque la Biblia dice que Dios juzgará a todo hombre. Amigo, un día estarás en la presencia de Dios. Puede ser pronto, o quizá tarde todavía algún tiempo, pero de una u otra manera, como dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio, nadie escapará al juicio de Dios. Tarde o temprano estaremos frente a su trono. ¿Qué es lo que dice Dios entonces? Que mientras estemos en esta vida, el hombre tiene que aprovechar la oportunidad y tiene que ver esta vida como una oportunidad que Dios le da para apartarse del pecado, para volverse a Dios, a fin de que cuando sea juzgado, su alma haya sido redimida por la sangre del Cordero de Dios, que es Cristo. Aunado a ello, tenemos que recalcar que si el hombre llega a la presencia de Dios con sus pecados, sin haber sido perdonados, ya hay una sentencia. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, y la sentencia es la condenación eterna. De manera que el hombre, si llega a la presencia de Dios sin haber redimido sus pecados, sin haberse arrepentido, lo que le espera es la condenación eterna. De ahí la insistencia de Jesús. Su primer mensaje fue ese, llamar al hombre a que se arrepienta, a que se aparte del pecado. Jesús, más que nadie, conocía las consecuencias del pecado sobre el hombre, no solamente en esta vida, sino aún en la vida venidera. No debemos de olvidar las consecuencias del pecado sobre la vida del ser humano y cómo ha producido muerte, destrucción, cómo ha producido separación de Dios entre el hombre y Dios. Eso lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si tú, amigo, ahora no te has arrepentido de tus pecados, es más, vives en el pecado, tú estás expuesto ahora mismo a la condenación. Tú mismo estás expuesto también al lago de fuego. Tú mismo estás expuesto al dolor, a la tristeza. Tu destino es la ruina. Pero mira, Dios hoy se para frente a ti y se para en los caminos para decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús decía que con el arrepentimiento habría beneficios, y la Biblia nos habla de esos beneficios. El primero de ellos es que la única forma para alcanzar la misericordia de Dios es arrepentirse. Esto implica también que en la gracia y en la bondad de Dios nadie está fuera, nadie está exento. Aunque pudiera parecer que tú pudieras sentirte como el pecador más grande de todo el mundo, con todo y eso, Pablo también pensó de esa misma manera y dijo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y dice: de los cuales yo soy el primero. Y aún con todo y ser el primero, fue redimido por la gracia de Cristo. Amigo, si reconocieras tus pecados y te arrepintieses y vinieses a las plantas de Cristo, hallarías perdón, sin importar lo que hayas hecho hasta ahora. Sin importar si tus manos están manchadas de sangre o están robadas de robo. Sin importar si tu corazón está lleno de miseria, de dolor, de rencor, de angustia. Sin importar que por dentro sientas que estás sucio, manchado, o alguna vez alguien ha dicho o estés podrido. No importa, la sangre de Cristo te puede limpiar. A través del arrepentimiento es como el hombre puede lograr también el perdón de sus pecados. No hay otra forma, solo a través del arrepentimiento, del abandono del pecado y de volverse a Dios.
Aunado a ello, el arrepentirse también trae descanso y trae paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento trae paz y descanso. El arrepentimiento trae una vida nueva. Lucas 19, cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, la Biblia dice que después de conocerle, Zaqueo se levantó y dijo: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo fue cambiado, fue transformado después de esa experiencia del arrepentimiento. Y por último, nos es prometida una entrada al reino de los cielos. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Señalando con esto y explicando con esto, Jesús señalaba que ante la cercanía del reino de los cielos el hombre tenía que arrepentirse porque existía la posibilidad de que el hombre pudiera entrar. De manera que podemos concluir diciendo: si reconoces tu pecado, en esta mañana Dios también está moviendo tu corazón y está haciendo esa obra porque quiere que te arrepientas, para darte el perdón, la promesa de una vida eterna, un cambio de vida y un día puedas entrar al reino de los cielos. Amigo, no olvides que Cristo te ama y está esperando que tú vengas a Él para otorgarte su perdón si tú vienes arrepentido. Que Dios te bendiga. Escúchame, amigo mío, y préstame tu atención. Yo sé que estás decepcionado en el mundo malo en que vives hoy, pues cada día crece más el odio en la humanidad. Y sé que tienes grandes problemas y que aún las penas te causan dolor. Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús. Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón. Él cambiará tu destino y sentirás su perdón. Pondrá la paz en tu alma y con dulce calma cantarás como yo. Hay veces que en la vida te sientes en tu soledad y buscas una mano amiga que pueda librarte de esa situación. Yo te daré buenas nuevas, tú me darás la razón, que mi Jesús es el camino, la verdad eterna y felicidad. Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús. Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón. Él cambiará tu destino y sentirás su perdón. Pondrá la paz en tu alma y con dulce calma cantarás como yo. Alza tu vista al Calvario, ahí está Cristo Jesús. Con gran amor Él te espera que entregues tu vida y tu corazón. Él cambiará tu destino y sentirás su perdón. Pondrá la paz en tu alma. Agradecemos su atención a nuestro programa Un Mensaje de Esperanza. Le invitamos para que nos siga escuchando todos los días por esta misma estación, 88.5 de FM, a las 6 de la mañana, después de escuchar el himno nacional. Su programa Un Mensaje de Esperanza. Gracias por su atención. Dios les bendiga.